Y la tercera noticia, Felipe, atención, la Procuraduría acaba de suspender al director de la Función Pública, el vigente, el actual, César Manrique, pero también suspende a quien fue ministro de Ciencia de este gobierno, que fue Arturo Luna, Ricardo, creo recordar, primer ministro de Ciencia. Fue el primer ministro de Ciencia, sí, señor. Bueno, la razón es que ambos, en un comité, le dieron el visto bueno al nombramiento del actual embajador de Colombia ante México. Se llama Álvaro Moisés Ninco Daza. Este es un muchacho muy petrista que primero fue cónsul, después lo elevan a la categoría de embajador y no tenía los requisitos. Dieron concepto favorable estos dos señores, el director de la Función Pública y Arturo Luna como ministro de Ciencia. Y por eso la Procuraduría está ordenando esta mañana la suspensión del cargo. Ya Luna no es ministro, ya no lo pueden suspender, simbólico por supuesto, y el otro, ese sí es el vigente, el actual director de la Función Pública, César Moreno. Hola, Néstor. Sí, 10 meses de suspensión entonces para el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna Tapia, y al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha, por esas irregularidades que usted nombraba, en las que ocurrieron en el nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza. Recordemos, Néstor, que el pasado 10 de febrero se presentó una polémica porque el Ministerio de Relaciones Exteriores autorizó la compensación de requisitos. Esto para el señor Ninco Daza, para que en lugar de un título de pregrado, pues lo pudiera compensar con experiencia profesional o trayectoria como funcionario de carrera, y así entonces pudiera asumir como embajador. Lo anterior tomando como base la determinación de la Comisión Evaluadora de Méritos de la Cancillería. Con ese aval dejó en firme su nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en México. Entonces, ante esa ausencia de pregrado, esa comisión avaló la participación de Ninco en un simposio de la Universidad Sergio Arboleda, su asistencia al modelo de Naciones Unidas de la Universidad de La Sabana y la experiencia en la unidad de trabajo legislativo del ex senador Gustavo Bolívar, además de su trabajo en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Y todo esto como prueba de conocimiento para ser representante diplomático de Colombia al exterior. Sin embargo, una de las integrantes de esa comisión, quien era rectora de la Universidad Nacional, la señora Dolly Montoya, se opuso a viabilizar, a aprobar ese nombramiento de Ninco Daza. Según el acta de la reunión, la rectora se opuso al no encontrar suficiente mérito en relación a los estudios profesionales que no ha terminado, pero estos dos señores que fueron sancionados hoy por la Procuraduría dijeron que sí los avalaban. Frente a esa experiencia laboral del ahora embajador Montoya, concluyó que no es indicada para el papel que asumiría, teniendo en cuenta además la importancia de México como aliado comercial, político, económico, entre otros. Quienes sí dieron el libre nombramiento, entonces fue, dentro de la comisión, César Augusto Manrique, el actual director del Departamento de Administración de Función Pública, y Arturo Luna, el exministro de Ciencia, que fueron ya sancionados hoy por la Procuraduría con esos 10 meses. Mejor dicho, el señor Álvaro Moisés Ninco Daza no cumplía requisitos para ser embajador, y eso debía reemplazarlo por experiencia sobresaliente que no fue justificada adecuadamente. En el fallo de la Procuraduría dice que resaltó que ambos erraron al momento de examinar la hoja de vida del candidato al pasar por alto que en los documentos que se llegaron al Comité Evaluador de los Méritos no se demostraba experiencia sobresaliente en ninguna disciplina, ocupación, arte u oficio, y que tampoco podía ser catalogado como líder juvenil o estudiantil porque en su corta trayectoria carecía de reconocimiento o también de distinción. Pero, Néstor y oyentes de Blue, esta no es la primera vez que la justicia o los organismos de control están vigilando la delegación diplomática colombiana en México. El pasado 15 de marzo, la sección quinta del Consejo de Estado tumbó la resolución de la Cancillería que nombró al cónsul general de Colombia en ese país, Andrés Camilo Hernández. 4 días antes, el 11 de marzo, la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca también anuló el acto administrativo con el que el gobierno designó a María Soledad Garzón como cónsul en Cancún. Ella es hermana de Jaime Garzón, y en ese momento, el 15 de marzo, el presidente Gustavo Petro usó su tribuna preferida, que es la red social X, y escribió, ya hace casi 4 meses, todos los nombramientos que hice en la Embajada de México fueron demandados y los jueces fallaron en mi contra. Los funcionarios que nombré lograron la liberación de decenas de colombianos retenidos por bandas en México. El único funcionario de alto nivel no demandado y que permanecerá en su cargo es el que nombró Duque, dijo Petro en su momento. Y otra frase para el recuerdo: en el 2011, Ninco Daza, en la red social X, se refería en estos términos a los diplomas y estudios que no le fueron avalados y que no le sirvieron para nada. Para saber que en el ámbito laboral el diploma de bachiller posee el mismo valor que un retazo de papel higiénico usado. Bueno, ahí está pintado el embajador. Pero César, discúlpeme, tengo una pregunta. Si están suspendiendo a quienes avalaron
el nombramiento del embajador de Colombia en México, ¿por qué el señor Ninco Daza sigue siendo el embajador de Colombia en México si no reúne los requisitos? Néstor, sencillo, él sigue apelando todas esas decisiones tanto del Consejo de Estado como también del Tribunal de Cundinamarca y ahora entonces con este fallo de la Procuraduría. Él simplemente está haciendo tiempo y sigue allí temporalmente en la Embajada de México. Muy bien, gracias César. Felipe, esto es otro golpe a los nombramientos diplomáticos del presidente Gustavo Petro. Los demandantes son trabajadores de la Cancillería. De la carrera diplomática. De la carrera diplomática. Néstor, que además estudian durante años y cumplen ellos sí una serie de requisitos, de preparación, de capacitaciones para que llegue alguien a homologar el modelo de Naciones Unidas, que es un ejercicio académico de colegios y de universidades, como si fuera experiencia, Felipe, por Dios. Mis hijos han hecho ese modelo de Naciones Unidas. Sí, Lo hacen los niños más o menos cuando tienen 13 años. Yo no creo que mis hijos, la verdad, estén con la experiencia del modelo de Naciones Unidas. Sí, eso realmente es absurdo. Es penoso decir, es que yo en el colegio participé en unos debates con unos compañeritos y eso me acredita para ser embajador de Colombia en México. Esa embajada ha tenido toda clase de problemas. Es penoso, la verdad, tener un embajador que desprecia los méritos ¿No le abrieron académicos? Una investigación en la Procuraduría también por algún acto que hizo con un político allí dentro de la embajada? Sí, él tiene varias investigaciones, Felipe, entre el ellas mérito de Ninco Daza era haber trabajado en la UTL de Gustavo Bolívar. Ese es su origen, Néstor. No tiene experiencia, no tiene los estudios. Y pero entonces, mire, Néstor, estuvo en esa UTL, pero además sabe cuál es el vínculo de él con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En la campaña, en la pasada, en la del 2022, él hizo parte del grupo de líderes o jóvenes que eran el enlace en ese momento entre Colombia Humana y los jóvenes que querían unirse a la campaña. No, es un activista. Pero el origen de él, el vínculo es Gustavo Bolívar. Pero para ser activista se necesita, pero mire, Néstor, echar un cuento. Para ser embajador se debería respetar la meritocracia o cierta preparación académica. Es que el señor claramente pues no tenía los requisitos para que fuera nombrado y hay suficientes antecedentes en la justicia colombiana que ha anulado nombramientos en este y en gobiernos anteriores en esa circunstancia. Pero este es un caso que a mí me parece que, digamos, refleja muy bien, retrata muy bien el dilema que el propio presidente de la República mencionó ayer en la posesión de sus nuevos ministros, que es, se exponen por hacerle caso al presidente o les da miedo y ustedes verán, todavía pueden arrepentirse, les dijo ayer, porque claramente esta era una decisión en la que los dos funcionarios sancionados de los que estamos hablando hoy, el director de la Función Pública y el exministro de Ciencia y Tecnología, pues se encontraron frente a un dilema de que había una orden presidencial de nombrar a una persona que no cumplía los requisitos. ¿Sabe por qué lo nombraron? Ellos podían decir, por qué era la no orden lo nombramos y aquí está mi renuncia, o lo nombramos y me expongo a la sanción de la Procuraduría. Parecido a lo que le pasó a Álvaro Leiva en la Procuraduría y el caso de pasaportes. Muy parecido. Y se expusieron. Pero pues es obviamente muy mal que el jefe de uno lo esté poniendo permanentemente en dilemas de, bueno, usted viola la ley y se expone porque al que lo sancionen es a usted y no a mí, o renuncie. Y eso me parece que fue la frase que utilizó ayer el presidente refiriéndose, por ejemplo, a casos, porque ayer claramente se refería al ministro de Transporte, por ejemplo, con quien tuvo ese dilema de las vigencias futuras y de las autopistas de Antioquia y tal, que el presidente insiste en que hay que incumplir. Entonces, es un retrato exacto. ¿No? El que se siente ahí, Héctor, se siente ahí, tiene que saber que va a estar expuesto a ese dilema. Hay que hacer la lista de los sancionados por hacer caso, Felipe, ciegamente a las órdenes del presidente Gustavo Petro, porque llegan allí y el presidente, por ejemplo, dice, no hay ley 80, no se puede contratar cuando hay un solo oferente. Hay que contratar a Ninco Daza, que es el caso de hoy. ¿Sabe por qué había que contratar a Ninco Daza? Pues porque ese activista... porque era Felipe el jefe de la bodega de Petro, del petrismo en la campaña electoral. Y hay que darle un premio. Y entonces terminamos teniendo embajadores... Y aún hoy como embajador. Guanúmen en Chile. Claro, Guanúmen y Ninco Daza, que no tienen méritos. Pero fíjense, hace malos nombramientos. En redes son violentas. Se los tumba el contencioso administrativo y es culpa de los jueces. No es culpa de él, que es el que los nombra.
Pero adicionalmente, lo que sí es cierto, y ya hay una jurisprudencia y una línea de decisiones en el Consejo de Estado de tumbar todos los nombramientos de cónsules, de segundos niveles en la carrera diplomática por no cumplir justamente con ese requisito, y es nombrar personas de carrera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en Londres la cónsul tuvo la misma dificultad, en México tuvo la dificultad del cónsul, y son todas estas demandas de las personas que hoy hacen parte del sindicato de la Cancillería, son trabajadores de la Cancillería que han hecho carrera administrativa y que legítimamente aspiran a ser nombrados porque han hecho 30 años justamente de carrera, de ascenso, de preparación, y reclaman cuando no se cumple. Póngase usted en los zapatos, Felipe, de alguien de la Cancillería que se mete a la carrera diplomática y está esperando y dice, miércoles, o sea, nombraron embajador a este señor que era el jefe de la bodega sin ningún mérito. Que lleva 20 años ahí esperando. Esperando. Durante muchos años. La alternancia, que es lo que les corresponde. Es que nosotros en general hemos creado, Felipe, desafortunadamente todos los gobiernos, el antecedente de que la carrera diplomática es la vara de premios para llevar a los que ayudan en la campaña, y allá terminan los lagartos, los ineptos, los jefes Armando de bodegas. Benedetti no reabrió la delegación diplomática de Colombia ante la FAO, por ejemplo. Bueno, ¿qué experiencia diplomática tiene Armando Benedetti? Y yo creo que es importante resaltar la valentía de la exrectora Dolly Montoya, porque gracias, que fue la única que dijo que no. Gracias a que ella dice, esto no tiene ningún sentido haber hecho el modelo de Naciones Unidas para homologarlo para ser embajador, se evidencia que los otros dos estaban actuando pues como borregos, haciéndole caso sencillamente a la orden presidencial. Sí, 6:58 a.m. Este episodio de hoy, repito, sancionado el director de la Función Pública, sancionado el ministro de Cultura por la Procuraduría, que ayer le insisto, Néstor, el presidente, se refería a los funcionarios diciendo que la Procuraduría por acá, que la prensa por allá, se dejaron encerrar. Pues los que no se dejan encerrar y toman las decisiones que el presidente les ordena, violando y saltándose la ley, les pasa lo que le está pasando al doctor Manrique y al doctor Luna, que entiendo que entre otras cosas ambos son unos profesionales serios. El ministro Luna no le fue bien serio, en el ministerio, pero todo el mundo habla bien de él. Ser serio, Héctor, también es ser capaz de decir que no. No, claro, por supuesto, yo no los estoy defendiendo, lo que estoy diciendo es unos profesionales reconocidos se dejan meter en esta cosa. Y a la preparación hay que meterle un poquito de carácter. Antes de declarar el puesto hay que actuar según la ley. De requisitos de experiencia es bastante subjetiva. Lo que leían decían es que la norma es amplia, solo pide experiencia sobresaliente, y eso es muy amplio. Pero la vara Álvaro, que le no da hay ninguna ambigüedad. Ser jefe de bodega no es experiencia para ser embajador. No, es que lo que está Dolly Montoya, que fue rectora de la Universidad Nacional, dijo, la experiencia esa que tiene Nico Daza no es homologable. Eso voy a decir. El hecho de que uno de los miembros del comité, la rectora de la Universidad Nacional, hubiera considerado que no tiene la experiencia, es una muestra clara de que es así, porque no es la opinión nuestra, sino ese mismo comité no estuvo de acuerdo totalmente en eso. Obviamente lo de modelo de Naciones Unidas es casi que irrisible. Evaluar la gestión de los embajadores no es fácil. Muchas veces el quien mejor puede evaluar la calidad de un embajador para nombrarlo es el presidente de la República. A veces mejor que la carrera diplomática, por ejemplo. Una cosa es que los cargos operativos del servicio diplomático sean de carrera y otra cosa es que sean los embajadores. En todas partes del mundo se nombran embajadores, personas que no son de carrera, porque hay relaciones y países que requieren eso, y a veces es mejor. Yo he estado en servicio diplomático y he visto unos funcionarios de carrera mejores que los no de carrera y unos no de carrera mejores que ellos. Pero en este caso sí parece pues que un exceso del presidente de creer que el presidente puede nombrar quien quiera. Bueno, país como México no da para nombrar a cualquiera. Me escribe un oyente, Aurelio, es que se volvió una costumbre. Y me parece que tiene razón, que todos los amigos, esta parte es cierta, nombran amigos en las embajadas. Lo que pasa es que lo que pasa es que a veces nombran preparados, pero nombran amigos que cumplan los requisitos. La diferencia, claro, que cumplan requisitos. Es correcto. Y estos son amigos que no cumplen los requisitos. Si tuvieran preparación, si estuviéramos hablando de la excelencia en hojas de vida
de la excelencia académica, pues usted no tendría ninguna objeción. Usted recuerda, Néstor, por ejemplo, que en una época la embajada de la ONU se llenó de parientes y familiares de políticos uribistas y en fin. Por eso, que nombren los amigos, pero que los amigos tengan los requisitos, pero algo más, que se respete la carrera diplomática. Yo creo que Colombia y Petro sí que ha sido un gran violador de la carrera diplomática en Colombia. Es que no es el único caso el de Ninco, es que está el de Guanúmen. Ha estado en cuestión el nombramiento del embajador en Nicaragua, Muñoz, o el mismo embajador en Argentina, Camilo Romero, sí, por los procesos que tienen adelantando en contra. Guanúmen, pero algo más. Guanúmen, perdóneme, Aurelio, Guanúmen es el de correr las líneas éticas. Sí. Y Ninco, el jefe de bodegas estaba en esa misma... Es que, ¿cuál es más jefe de bodegas, Ninco o Guanúmen? Yo creo que Guanúmen. ¿Sí? Eso no se sabe. Yo creo que Guanúmen. Yo creo que más Ninco Daza, pero bueno, ese es el mérito, las bodegas manejadas muy activamente, muy exitosamente en la campaña del presidente Petro. El tema de ser bodeguero, avalar al bodeguero, cuesta la decisión de hoy. Son las 7 de la mañana, 2 minutos, Néstor, los acompañamos. Daniel, señor. Néstor, parece que César Manrique no aprende. Recordemos la historia. Natalia de la Vega era la gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad y le remitió al presidente, al entonces alcalde Gustavo Petro, una comunicación diciendo las motos eléctricas. ¿Se acuerda de esas 100 motos eléctricas famosas de Bogotá? Le remitió una comunicación al entonces alcalde diciendo esas motos no se pueden comprar bajo esta licitación que se hizo porque está viciada. Salió Natalia de la Vega del Fondo de Vigilancia por decirle al presidente Petro eso no se puede hacer, alcalde. Entró César Manrique, lo hizo, siguió la orden de Gustavo Petro y terminó condenado. Lo capturaron en un retén al norte de Bogotá. Era una cosa que no se podía hacer y terminó condenado por cumplir una orden del entonces alcalde Petro de una cosa que no se podía hacer. Y acá repite. Buen dato, Daniel, quiere decir, ya hizo caso una vez, se metió en un problema. Esa vez de las famosas motas eléctricas, Ricardo, esas no sirvieron nunca, ¿verdad? No funcionaron. Pero además tenían un vicio grave en la contratación. Recuerda usted, nos contaba Daniel lo que estaba ocurriendo con la licitación, no se cumplían los requisitos. Se había advertido al presidente por parte de la gerente del Fondo de Seguridad y Vigilancia y a pesar de eso siguieron adelante. Entonces el mismo de las motos esta mañana sancionado por avalar irregularmente un nombramiento, el del embajador colombiano. Sigo sin entender, Felipe, si hay tantas irregularidades, si no cumple los requisitos, ¿por qué el señor Ninco Daza sigue siendo embajador? Por una razón, porque está apelando las decisiones. Sí, él fue destituido por el Tribunal de Cundinamarca y la última palabra la tendrá en los próximos días el Consejo de Estado. Ahí no hay nada que hacer. Ya es el Consejo de Estado debería se tiene que ir, pues se tiene que ir. 7 de la mañana, 4 minutos en Mañanas Blue.